Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar el riesgo eléctrico. Denominemos entonces qué es la electrocución y se puede definir esta como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Pero para que exista esta posibilidad deben tenerse en cuenta tres aspectos. Primero, que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores, que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse y que el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero. Ok, entonces teniendo en cuenta ello, hablemos de los efectos que puede tener el contacto con la energía eléctrica en nuestro cuerpo. Tenemos contactos o tenemos efectos más bien directos e indirectos. Dentro de los efectos directos inmediatos tenemos los térmicos y los relacionados con los efectos musculares y nerviosos. Los térmicos están la quemadura por arco, la quemadura por contacto. Dentro de los musculares y nerviosos tenemos los calambres, las contracciones musculares, la tetanización de músculos respiratorios, la fibrilación ventricular y la inhibición de centros nerviosos. Y también tenemos unos directos, pero que son secundarios. Precoces. Entonces, tenemos daños de pronto a nivel cerebral, motor, circulatorio con gangrenas, problemas renales y tardíos neuróticos o trastornos mentales. Y los indirectos está relacionado más bien con el impacto que se genera con la eyección del personaje, de la persona que se ve involucrada en el contacto con la energía. Caídas, golpe contra objetos, cortes y quemaduras al golpear o tocar elementos no protegidos. Entonces aquí en esta imagen, en estas imágenes, podemos ver claramente estos efectos inmediatos. Miren, fibrilación ventricular, la asfixia, la quemadura por arco eléctrico, cómo se presenta, el proceso de tetanización, incendio y explosiones, las embolias y obviamente el desvanecimiento, las caídas por el choque eléctrico. Dentro de los efectos directos secundarios, entonces tenemos enfermedades renales, trastornos cardiovasculares, daños oculares, trastornos sensoriales y daños auditivos. Ahora, empecemos a definir el contacto eléctrico diferenciado en dos aspectos, el directo y el indirecto. El directo, contacto directo con conductores activos de una instalación eléctrica. Bueno, de pronto yo tengo contacto con el cable que está pelado, que no tiene la debida protección y pues allí tengo ese contacto. Y el indirecto está relacionado a contacto de personas o animales que tienen o que han sido expuestos accidentalmente a la tensión. De pronto máquinas energizadas, algún problema al interior de ellas, no, aparentemente están bien, pero vamos a tocar y tenemos ese tipo de contacto. También es importante que conozcamos las diferentes etapas de la energía eléctrica, desde su generación, la transmisión, la transformación, los procesos de distribución y ya el uso final que le damos en nuestros hogares o en la industria como tal. Ahora, existen unos factores que es importante analizar frente a la energía eléctrica. El primer factor es la intensidad de la corriente. Y hablemos de los efectos fisiológicos teniendo en cuenta esta intensidad. Entonces hablamos que si nosotros tenemos contacto con la energía de 1 a 3 miliamperios, simplemente tenemos un efecto de percepción, un cosquilleo, no existe peligro. De 3 a 10 miliamperios, electrización. El paso de la corriente ya produce en nuestro cuerpo algún movimiento reflejo. 10 miliamperios, ya tenemos un proceso de tetanización. Ya se producen contracciones musculares y agarrotamientos. 25 miliamperios, paro respiratorio. Si la corriente alcanza a atravesar el cerebro. 25 a 30 miliamperios. Ya se produce un proceso de asfixia.
si la corriente atraviesa el tórax. Y de 60 a 75 miliamperios tenemos un proceso o un efecto de fibrilación ventricular. Claro está, si esta corriente atraviesa el corazón. Entonces, el recorrido, el trayecto de la corriente a través de nuestro cuerpo nunca es el mismo. Depende de muchas condiciones. Entonces puede ser de mano izquierda a pie derecho, de mano derecha a pie izquierdo, desde las manos a la cabeza, mano derecha, tórax, pasando por el corazón, pasando también por la mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Entonces esto depende del contacto que yo tenga, la forma o el sentido como esté teniendo el contacto en ese momento. Ahora, otro factor importante es el tiempo de contacto. Entonces, este tiempo está relacionado con el tiempo antes de que se produzca una fibrilación ventricular. De 15 miliamperios estamos hablando 2 minutos, 20 miliamperios 1 minuto, 30 miliamperios 30 segundos, 10 miliamperios 3 segundos, 500 miliamperios 10 segundos y 1 amperio 30 segundos. A mayor intensidad mucho menor es el tiempo que yo voy a tener como respuesta para que mi cuerpo, mi corazón, entre en una fibrilación ventricular. Ahora, otro factor que hay que analizar es la resistencia eléctrica del individuo. Todos tenemos diferente resistencia, diferente capacidad. Y los valores resistivos del cuerpo dependen también de la edad, el sexo, la tasa de alcohol en la sangre, el estado de la superficie en contacto, si está húmeda, si está muy húmeda, si está totalmente sumergida. Entonces, lo que quiere decir que se va a ofrecer mayor resistencia, por ejemplo en este caso, si la piel está seca, a diferencia de que si la piel está sumergida. Otro factor es la tensión y es la presión existente en el elemento conductor debido a una diferencia de potencia capaz de impulsar la corriente eléctrica. Existen diferentes niveles de tensión establecidos por la norma técnica colombiana 1430 y nos habla de la tensión alta, extra alta tensión, de la alta tensión, de la mediana tensión y de la baja tensión. Importante que determinemos en nuestra organización qué tipo de tensión estamos manejando para obviamente no entrar en contacto con ella. Bueno, entonces hablemos de los permisos de trabajo. Toda actividad que involucre la manipulación, la transformación, el uso de energía eléctrica debe tener asociado un permiso de trabajo, donde se determine la validez, la hora, la fecha, el día, el lugar, el proceso, quién es el responsable de ejecución de la actividad, el nombre de los ejecutantes, la descripción del trabajo a desarrollar, la descripción de los riesgos asociados a esa tarea y que indiquemos las comprobaciones previas al inicio del trabajo. Si los equipos están desenergizados, puestos a tierra, si tienen correctamente instalados sus inmovilizadores, candados, sus interruptores, si se tienen establecidas las señales de peligro, etc. Y también donde se definan qué elementos de protección voy a utilizar para el desarrollo de esa tarea, para tener contacto con la energía eléctrica. Además de la firma de los responsables de la ejecución y de la emisión del permiso de trabajo. Bueno, entonces sigamos hablando de la señalización de seguridad. Es importante que nosotros la tengamos presente en todo lugar en el desarrollo de nuestras tareas y más aquí en el desarrollo de las tareas con energía eléctrica. Entonces, hablamos del tipo de señal de seguridad, la forma geométrica y el color que las debe representar. Hablamos de advertencia y precaución, señales triangulares de forma triangular, el pictograma o el dibujo color negro, fondo amarillo y borde negro, sin banda. De prohibición,
redondas, pictograma negro, fondo blanco, borde rojo y banda roja. De obligación, como son redondas, pictograma blanco, fondo azul y borde puede ser blanco o azul. De información, por ejemplo, contra incendios, estamos hablando de una forma rectangular o cuadrada, de un pictograma blanco, de un fondo rojo, sin borde y sin banda. De salvamento también estamos hablando de formas geométricas rectangular o cuadrada, pictograma blanco, fondo verde y borde blanco o verde. ¿Y que esto cómo lo vamos a ver? De esta manera. Importante, por favor, señalización que está instalada, señalización que yo debo acatar e interpretar. También aprendamos a reconocer y controlar las condiciones peligrosas en nuestros lugares de trabajo, en las áreas, con las herramientas, con los equipos de protección, con el vestuario que estamos utilizando y con esos avisos de seguridad o esos colores que nos dan información adicional del riesgo que estamos tratando. Siempre estamos en pro de mejorar los métodos y procedimientos de cómo estamos realizando nuestras tareas. Recuerde que estamos en procesos de mejora continua y esto significa que los procesos, las áreas, las máquinas de pronto han cambiado a través del tiempo y también debo innovar cómo yo realizo la tarea con seguridad. Trabajemos sin apuros, mantengámonos siempre alerta y preguntémonos sobre los posibles riesgos y formas de protegernos. Ahora, también existen los avisos, las señales que me indican de forma segura y efectiva la forma de reducir accidentes. Aquí estamos hablando prácticamente del bloqueo y el etiquetado. Advertencias por escrito, la prohibición siempre de remover los avisos de quien los instala, donde nos indica la tarea que se está realizando y por qué no se debe retirar el aviso. Tomemos las medidas de seguridad siempre para bloquear la curiosidad de otros, que no cualquier persona pueda acceder al sistema, que no cualquier persona pueda acceder al área donde yo estoy y menos manipular estos sistemas de etiquetado y de bloqueo. Y siempre verifiquemos la ausencia de corriente o cargas eléctricas antes de iniciar la labor. Jamás vamos a tocar el equipo con el fin de verificar que ya no, efectivamente no hay energía almacenada. Para esto nosotros tenemos elementos de testeo. Y los avisos y candados, recuerden, solo pueden ser removidos por el personal autorizado. Ahora, estábamos hablando de los riesgos. Frente a cada uno de los riesgos asociados a la parte eléctrica, existen unas posibles causas y unas medidas de protección. Entonces, hablemos de los riesgos con contacto eléctrico indirecto. ¿Por qué se nos da ese contacto eléctrico indirecto? Por fallas de aislamiento, por mal mantenimiento o por falta de un conductor a puesta en tierra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar a gestionar? Separación de los circuitos, uso de muy bajas tensiones, también uso de las distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales y sobre todo el tema del mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, equipos e infraestructura. Seguimos, riesgo con cortocircuito. ¿Por qué pasa? Por fallas de aislamiento nuevamente, por impericia de los técnicos. A veces yo simplemente empalmo los cables sin hacer un debido proceso de aislamiento. Accidentes externos violentos, vientos fuertes o humedades. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a empezar a instalar interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Siguiente, riesgo con la electricidad estática. ¿Por qué se me da? Unión y separación constante de materiales con aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. Medidas de protección, recuerden siempre, sistemas de medida puesta a tierra. Conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, picos conductivos, etc. Siguiente riesgo está relacionado con los equipos defectuosos.
¿Y qué va a pasar allí? ¿Cuáles son esas posibles causas? Mal mantenimiento, malas instalaciones, mala utilización del equipo, inclusive un transporte inadecuado de los mismos. ¿Qué debemos hacer? Sí, ingresar a el programa de mantenimiento predictivo y preventivo, máquinas y herramientas, construcción de instalaciones, siguiendo obviamente las normas eléctricas y siempre tengamos presente la caracterización del entorno electromagnético. Siguiente riesgo está relacionado con los rayos, con toda la parte ambiental. ¿Cuáles son esas posibles causas? Fallas en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de protección. ¿Qué debemos entonces estar pensando para protegernos de este riesgo? Para rayos, bajantes, puestas a tierra, equipotenciadores, apalantonamientos, topología de los cableados. Además, obviamente, de suspender todas las actividades que se estén haciendo al aire libre cuando existe la presencia de este fenómeno natural. El siguiente está relacionado entonces con la sobrecarga. ¿Y por qué se da? Porque nosotros siempre queremos superar los límites nominales de los equipos conductores, porque instalamos muchas cosas en un solo toma, etc. ¿Cuáles son las medidas de protección? Interruptores automáticos con relés de carga asociados con cortacircuitos. ¿Listo? Con el fin de que en el momento en que se presente la sobrecarga, simplemente el fusible actúe y no permita continuar con el proceso de la energía eléctrica. Riesgo, el siguiente, tensión de contacto. ¿Por qué se nos da? ¿Por qué se nos puede dar? Rayos, fallos a tierra, fallos de aislamiento o violación de las distancias de seguridad. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Lo mismo, puestas a tierra de baja resistencia y restricción de los accesos, alta resistividad del piso y equipotencial. Para la tensión de paso, posibles causas, nuevamente rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento o violación de las áreas restringidas. ¿Qué seguimos trabajando? Miren, nuevamente aparece puesta a tierra de baja resistencia, restricción de accesos y alta resistividad del piso y equipotencial. Entonces, esto para que lo tengamos presente, identifiquemos los riesgos que están al interior de nuestra organización y así empecemos a generar estas medidas de protección, estos planes de acción para empezar a mitigar el riesgo eléctrico. Ahora, es posible que se nos potencialice, ya pasó, tuvimos contacto con la energía eléctrica. Primero, pidamos ayuda. ¿Listo? Importante pedir ayuda porque necesitamos equipos de primeros auxilios, de pronto un control de un incendio, un conato de incendio, la misma empresa de energía, ¿sí? Entonces es importante, pidamos ayuda. Cortemos el fluido eléctrico. Una vez esté cortado, esté bloqueado, sí accedo a mi paciente y hago el proceso de rescate. Lo extraigo a una zona segura y empiezo a aplicar los primeros auxilios según pues la necesidad del paciente. Ideal pues obviamente que sea con la ayuda especializada de unos paramédicos o de la brigada que tenga el conocimiento técnico y la habilidad para desarrollar este tipo de actividades. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención? Guiarse siempre por el código eléctrico, RETILAP, respetar siempre los procedimientos de trabajo, procedimientos que sus organizaciones han desarrollado pues en pro de que no sigan ocurriendo accidentes, de que no vayan a pasar. Siempre deben existir las puestas a tierra en todos los procesos, en todas las actividades, en todas las áreas. Verificar que los circuitos estén sin energía, bloqueados y señalizados. Los materiales a utilizar deben ser incombustibles, aislantes y estar certificados. El uso correspondiente de los elementos de protección personal. Inspeccionar y hacer los respectivos mantenimientos a instalaciones y circuitos, cosa que a veces nosotros dejamos de lado. Necesitamos hacer una revisión de todo el sistema eléctrico de la compañía. Bueno, pero como no he visto el daño, pues no hago la inspección, ¿sí? Entonces, la idea es que seamos, recuerden,
proactivos frente al riesgo. Ahora, no realice reparaciones sin cortar la corriente, sin aislar la corriente. Primero, ahora recuerden, agua y electricidad se llevan como perros y gatos. Siempre mantengámoslos distanciados, alejados, que no interactúen. Nunca utilice, manipule aparatos eléctricos y electrónicos con las manos mojadas o los pies en el agua. Si se produce un conato de incendio producido por riesgo eléctrico, por favor no lo vaya a apagar con agua. Hay que utilizar el agente extintor correspondiente. Si tenemos que realizar procesos de limpieza frente a aparatos eléctricos, electrónicos, transformadores, etcétera, por favor vamos a hacerlo con elementos secos, jamás agua directamente. Recuerden que la humedad es un excelente conductor. Entonces, primero, nunca vamos a trabajar con ropa húmeda. Ropa que está húmeda, ropa que estamos cambiando para realizar la actividad. Siempre mantengamos una toallita o un trapito con el cual nos estemos secando las superficies con el fin de que no tengamos contacto con la electricidad. Más aún si está lloviendo. Y cambiarse de vestuario y zapatos si estos están mojados, húmedos. Nunca jamás utilice herramientas eléctricas con los pies mojados sobre charcos. No utilicemos nuestros aparatos eléctricos y electrónicos cuando está lloviendo, cuando estamos en la intemperie. Siempre en caso de avería, lo primero que debemos hacer es cortar el circuito, el fluido eléctrico. Al menor chispazo, está generando chispita, hace mal contacto nuestra herramienta eléctrica, por favor, desconecten, verifiquen qué está pasando. No utilicemos cables defectuosos que están pelados, que están doblados, que han sido aprisionados o aplastados. Si vamos a retirar el elemento, el cable, recuerden retirarlo completamente del conector con todo y clavija, porque cuando alamos lo que hacemos es romper los cables al interior. Nunca haga conexiones o intente conectar elementos pelados a los tomacorrientes. Entonces estos deben estar correctamente empatados en sus clavijas. Siempre que tengan o vean o conozcan que una persona está sufriendo un accidente eléctrico, no la toque sin antes cortar la energía eléctrica. ¿Sí? Porque recuerden que si nosotros lo hacemos directamente, pues también vamos a quedar allí inmersos en el accidente. Ahora, ¿el olfato previene averías? Claro que sí. Si ustedes ya sienten, están manipulando una máquina eléctrica y sienten el olor a quemado, el olor a chispa, el olor a caucho, a empaquetadura, es una medida, es algo que nos está informando de que la máquina está ya averiada. Si el calentamiento de un equipo es anormal, inmediatamente suspendan el trabajo, la acción. Revise siempre, periódicamente, sus herramientas manuales. Pasa mucho que nosotros asemejamos que como son herramientas manuales no va a pasar nada, ellas no se van a dañar, no les va a pasar nada, son eternas. No, revisémoslas periódicamente. Revisemos también el sistema de cables, vayamos con nuestros deditos revisando todo el cable. Y informe a mantenimiento de cualquier equipo defectuoso. ¿Sí? Contemos qué está pasando, contemos qué estamos encontrando allí en el área, en el taller, en la operación. Medidas de prevención referente a la atmósfera. Asegúrese de que no haya peligros atmosféricos en su área de trabajo, tales como partículas de polvo, vapores inflamables o exceso de oxígeno. Porque recuerden que con una muy pequeña chispa eléctrica se puede generar una explosión. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente.
Medidas de iluminación, medidas de prevención frente a la iluminación. Esta debe ser suficiente en los lugares de trabajo. Debemos asegurarnos que sea adecuada para la actividad, de que si es necesario se instalen lámparas portátiles y que no hayan conexiones que puedan ser equivocadas o muy riesgosas cuando hacemos los procesos de empalme, por ejemplo. Frente a los equipos de protección personal y a la dotación, siempre utilicemos ropa apropiada, práctica y cómoda. Zapatos con suelas antideslizantes. No utilicemos ropa ni muy ajustada ni muy holgada y en lo posible no llevemos o quitémonos siempre cadenas, relojes, anillos o cualquier otro elemento, cualquier otro metal que pueda ser conductor. ¿Listo? Adicionalmente, también en nuestra ropa de trabajo y nuestros overoles, que tampoco tengamos hebillas grandes metálicas, porque ustedes saben que excelente conductor es el metal. Las botas, los zapatos deben ser dieléctricos, no poseer hebillas y en lo posible no poseer protector acerado en la punta. Ya existen protectores que son a base de otro tipo de materiales, incluso mucho más ligeros, mucho más cómodos para el usuario. El cabello es un conductor eléctrico fuerte, entonces siempre que realicemos nuestras tareas, por favor, cabello totalmente recogido. Si es posible, utilicemos casco o gorra y no utilizar hebillas o accesorios metálicos. Y frente a la selección de nuestros guantes, que realmente nos ofrezcan la resistencia frente a la actividad que vamos a desarrollar. Según la clase o la categoría del riesgo, lo ideal es que hagamos una muy buena selección. Y ya para finalizar, recordarles el tema de las 5 reglas de oro frente al manejo o la manipulación de la energía eléctrica. Siempre vamos a cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión, que el circuito esté neutro. Bloqueemos la posición de apertura, los aparatos de corte. Una vez hecho esto, vamos a verificar de manera inmediata la ausencia de tensión. Ponemos a tierra nuestro circuito y delimitamos y señalizamos las zonas de trabajo. Si utilizamos adecuadamente estas 5 reglas de oro, no vamos a estar inmersos en accidentes por riesgo eléctrico. Muchísimas gracias.